Mi nombre es Unai César, tengo 25 años, soy licenciado en enfermería y actualmente trabajo en la Clínica Santa Sofía en el área de terapia intensiva de la unidad de COVID. Aproximadamente el 23 de diciembre del año pasado empezaron mis síntomas. Fueron unos síntomas leves, como un resfriado común normal. Empecé primero con goteo nasal. El 24 de diciembre, más o menos en la hora de la madrugada, me empezó dolores en el cuerpo. Esos dolores en el cuerpo se mantuvieron hasta el día 26 de diciembre, cuando se hicieron mucho más fuertes. Y el día 27 de diciembre me empezó una fiebre que no se paró hasta el 3 de enero. Este, Pasé todo el fin de año con fiebre, acostado en mi cama. Y el día 2 de enero empecé con un exceso de tos, ¿verdad? Que me hizo vomitar y mi saturación llegó a 83%. Pero a medida del tiempo, el dolor de cuerpo, que creo que fue lo que más me afectó, era una cosa impresionante. Era como que si agarraran y me agarraran literalmente y me arrastraran por el piso durante 24 horas seguidas, porque no podía ni moverme. Es decir, yo estar en mi cama acostado y voltearme de un lado y voltearme al otro lado, eso para mí era casi que imposible. El proceso inflamatorio que pasas con este virus es bastante grave y es bastante fuerte para ti, porque el dolor de cuerpo, la sensación de no poder respirar normal, porque tú tomas aire y obviamente tú sientes tus pulmones como abren y cierran, pero en ese momento, aunque tú hicieras el mayor esfuerzo posible, no podías. O sea, sentías que tus pulmones estaban como en una caja que no le daban chance a nada. Entonces, a medida de ahí se iba deteriorando. Aparte, la fiebre no hace que te pares. O sea, es una fiebre que te tumba en tu cama. Y entonces eso es lo que a nivel mental te va produciendo mucho más miedo, porque ves que al pasar de los días, las enfermedades o un virus normal o un virus común, una gripe, vas mejorando. Y esto es al contrario, a medida que van pasando los días vas empeorando. Hablé con mi médico tratante, que en ese momento sigue siendo mi jefa, que es la doctora Leria Padrón, que es la encargada de la unidad de terapia intensiva COVID en la Clínica Santa Sofía. Y ella me dijo, por la sintomatología que iba presentando, que necesitaba hospitalizarme. No te voy a mentir que obviamente, por ser enfermero y trabajar con pacientes COVID, en mi mente pasaron muchísimas cosas. La primera fue el miedo a llegar a la unidad de cuidados intensivos y ser entubado por la tasa de mortalidad de ese momento de los pacientes que ingresan a la unidad con esta enfermedad. La situación más difícil fue obviamente cuando ingreso a la emergencia, ya abandonar a mis familiares y no verlo más y no saber cuándo es que iba a volver a verlos nuevamente. Al principio sí tenía miedo, como te comenté anteriormente, pero con lo que ya venía hablando de la Organización Mundial de la Salud, de las de enfermedades base. Yo no tengo ninguna enfermedad base. Tenía 24 años en ese momento. Lo único que tenía una comorbilidad era del peso. Obviamente sí, soy una persona que siempre ha tenido exceso de peso, y era lo que quizás podría en ese momento afectarme, que fue lo que me afectó realmente en el proceso de la enfermedad. Pero con todo y eso, bueno, asumí a estar hospitalizado y todo lo que venía en ese momento, las consecuencias de estar. Aparte, en mis 25 años nunca había estado en una situación de hospitalizado por ningún tipo de enfermedad, y fue la primera vez, imagínate, con la enfermedad de la pandemia, que a nivel mundial, que todo el mundo, directa o indirectamente, se ha enfrentado a esto. Miedo es lo que sientes al principio, por toda la información que se maneja de la enfermedad y que se ha venido manejando, que si te da COVID, bueno, estás propenso a morirte. Obviamente sí lo pensé. Fue mi mayor miedo. Y aparte, el miedo que tienes con la responsabilidad que te genera estar enfermo y saber que inmediatamente contagias a los demás. Porque para yo enterarme pasaron 5 o 6 días que yo estaba seguro que tenía COVID, y ya yo tenía contacto con mis familiares, mamá, tíos, primos, porque aparte fue una fecha donde toda la familia se reúne, que fue en época decembrina. Entonces sí me dio mucho miedo, más allá del miedo personal, obviamente el miedo de mi mamá, haberla contagiado, qué era lo que iba a pasar si mi mamá se contagiaba, cómo iba a reaccionar el cuerpo de mi mamá, el organismo de mi mamá. Eso sí me preocupó más. El contacto telefónico siempre fue bien, ¿cómo te digo? Bien directo. No fue algo que 24 horas iba a estar en comunicación con mis familiares, porque yo estaba en posición prono. Es
una posición que se está adoptando, que ya se ha venido manejando a nivel de la medicina, pero se adopta para que tus pulmones tengan mayor expansibilidad. Es decir, estás boca abajo completamente y tus pulmones no tienen el peso de tu corazón. Entonces, estar ahí de entre 18 a 20 horas te incomoda a la hora de estar chateando con tus familiares. Entonces, mi comunicación con mis familiares eran por notas de voz bien cortas. Estoy bien, todo está bien, me están pasando este tal tratamiento. Y eso era lo único que estaba, tanto con mis familiares como con mis amigos. Aparte que, bueno, esa parte de los amigos también quizás fue un poco más fácil para mí porque yo trabajo en el piso 5 y en la clínica estaba hospitalizado en el piso número 6. Entonces mis compañeros siempre estaban en contacto, o por lo menos los escuchaba en la parte de afuera dándome ánimos, igual me mandaban mensajes con mi médico tratante, y entonces esa parte sí fue un poco más fácil de llevar. La cantidad el proceso inflamatorio que pasas con este virus es bastante grave y es bastante fuerte para ti porque el dolor de cuerpo, la sensación de no poder respirar normal, porque tú tomas aire y obviamente tú sientes tus pulmones como abren y cierran, pero en ese momento, aunque tú hicieras el mayor esfuerzo posible, no podías. O sea, sentías que tus pulmones estaban como en una caja que no le daban chance a nada. Entonces, a medida de ahí se iba deteriorando, aparte la fiebre no hace que te pares. O sea, es una fiebre que te tumba en tu cama. Y entonces eso es lo que a nivel mental te va produciendo mucho más miedo. Yo utilicé el soporte de oxígeno, la cánula normal a 3 litros. Fue lo que al principio es lo que iniciamos. Y con todo eso me fue muy bien. Durante eso tuve 7 días continuos recibiendo oxígeno. Y cuando me iba a trasladar al baño, a mi higiene y todo eso, iba con una bombona de traslado porque no podía desconectarme la cánula nasal porque inmediatamente mi saturación se bajaba. Luego que me dan el reposo, me mandan con un concentrador de oxígeno a mi casa y mi médico tratante me informa que el concentrador de oxígeno lo iba a necesitar solo y cuando yo me sintiera cansado. Es decir, después de una actividad, pararme al cuarto, irme a bañar, volver, ir a comer, que generara mi cansancio, era que yo iba a necesitar el concentrador de oxígeno. Si yo, como era una persona joven, podía estar sin el soporte de oxígeno, era muchísimo mejor para mi recuperación posteriormente. Y así lo hice. Y duré con el concentrador de oxígeno como una semana nada más, fue lo que usé. Mi recuperación, como todo, fue poco a poco. Por el hecho de nada más pararme de la sala a ir al baño, a mí me cansaba. Y obviamente me generaba miedo salir a la calle después de haber presentado lo que estaba presentando. Para yo salir a la calle aproximadamente duré como 21 días. De esos 21 días, el primer recorrido lo hice en 5 minutos. Nada más, salí de mi casa y caminé una cuadra y me devolví. En ese momento, obviamente empecé a sudar frío, sentía taquicardia, sentía que estaba muy cansado y me devolví. Y así, posteriormente, iban pasando los días, iba caminando un poquito más de lo que había hecho el día anterior, hasta que después del mes ya empezaba a caminar 3 cuadras. Una de las características de la sintomatología que me quedó fue el aumento de la frecuencia cardíaca. Yo cuando salí de la clínica manejaba frecuencias cardíacas entre 140, luego fui bajando progresivamente, 130, 120, 115, 110 y actualmente mi frecuencia cardíaca está en 100. Es lo que manejo. Y yo antes del COVID manejaba frecuencias cardíacas entre 85, 80, las normales. Y quedé con ese exceso de frecuencia cardíaca, o sea, en el límite de la frecuencia cardíaca normal. Quedé. Aunque todavía yo hablo con mis compañeros, estoy sentado acá con mis familiares y siento a veces que me da alguna taquicardia, pero se me baja, pues. Pero es algo todavía que en secuela. Obviamente en mis controles me han dicho que durante 6 meses van a seguir apareciendo cosas en mí que me van a parecer extrañas, pero van asociadas al COVID. Ejemplo, después de 3 meses de mi recuperación, cuando yo me bañaba, a mí se me caía el cabello. De una manera que yo me asusté. Me asusté porque ahorita es que tengo cabello normal, mi cabello normal, porque a mí me quedaban blancos, tenía blancos de esta zona, porque la cantidad de cabello que se me caía. Obviamente fui al médico y el médico me dijo que era normal, la cantidad de vitaminas, la cantidad de esteroides que me colocaron en ese momento hacían que el cuero cabelludo se debilitara y obviamente perdiera el cabello.
Entonces son cosas que uno va experimentando, que no sabe, que todavía no se conocen y que el virus sigue sumando al organismo de uno. Bueno, mi mensaje tanto a las personas que no se han contagiado todavía es a cuidarse. Usar el tapabocas, lavarse las manos, el distanciamiento social, que creo que son las herramientas que tenemos ahorita para evitar contagiarnos a nosotros y contagiar a los demás. Es lo primero. Y a las personas que están pasando actualmente esa situación, aferrarse a lo bueno, a tus familiares, a lo que realmente te motiva, porque debes trabajar la mente. Entonces a todas esas personas que están ahorita hospitalizadas por COVID, les mando el mensaje de aliento, de apoyo y que bueno, que van a salir de esta situación así como salí yo y hemos salido mucho. Mi nombre es Jesús Segovia, tengo 51 años. El COVID me comenzó los primeros síntomas el día 11 de diciembre. Inmediatamente cuando me sentí esos síntomas de malestar, acudí al consultorio de la doctora de salud ocupacional de mi trabajo y ella me indicó que debía irme a casa por prevención con las indicaciones previstas, pues. Bueno, ya el día sábado, los síntomas iban creciendo. Ya me sentía muy mal el sábado, fuerte dolor de cabeza. El domingo me comenzó una fiebre y perdí totalmente el olfato y el gusto. Sí, comencé aquí en mi casa con todo el tratamiento. Ya el día, eso fue el día 14, ya el día 15 y 16, el dolor de cabeza no me paraba. Posteriormente decidí acudir a una clínica porque ya no soportaba el dolor de cabeza. Ya la fiebre me estaba bajando, pero el dolor de cabeza no, era insoportable. Me atendieron en una clínica de aquí, de aquí del centro de Caracas, y me dijeron lo mismo. O sea, me dijeron, mira, tienes COVID, igual tratamiento a casa. No me quisieron recibir allí porque en esa clínica no estaban recibiendo pacientes con COVID. Y bueno, continué con el tratamiento. Me indicaron unas inyecciones, eran 3. Ya la tercera inyección, ya yo no podía, o sea, sentía mucho cansancio. O sea, yo no podía caminar, ya no aguantaba lo que es cepillarme, bañarme, era imposible. O sea, ya no lo... Fue cuando alerté, llamé a mi médico y en ese momento ella me dice, cómprate un oxímetro para ver tu saturación. En ese momento voy a la farmacia, o sea, envié a mi hijo, compró el oxímetro y los valores estaban en 83, 84. Allí empezamos a buscar sitios, o sea, clínicas, hospitales, primeramente hospitales, Centinela, pero no conseguíamos, no había cama, pues, por varios hospitales. Un día me regresé a casa y el siguiente día en la mañana continué y era imposible conseguir una clínica o un hospital que recibiera pacientes con COVID. Estaba aguantando y sereno, pero ya tenía la dificultad bastante para respirar. No podía respirar profundo. Mi esposa recibió una llamada, le indicaron que en la clínica Arboleda estaban recibiendo pacientes con COVID. El 22 de diciembre ya, en la tarde. Ingresé por emergencia y después de los trámites del seguro, a la tarde de madrugada del siguiente día, me subieron al piso 2, que era el sitio de pacientes con COVID. Estuve en la clínica 9 días. El día, pasé el 24 de diciembre allí, yo sin saber, lo supe después, ¿no? Pero yo sin saber que estaba muy mal, que estaba delicado y que
mi situación era bastante delicada, seguí allí dando la batalla y con las enfermeras dándome aliento, que diera todo de mí, que yo podía, que era fuerte, que hiciera todo lo posible de mi parte para que el 31 de diciembre recibiera el año nuevo con mi familia. Dije, ya el 25, ya pasé Navidad aquí, solo, obviamente con Dios y con el equipo de médicos, pero no quería pasar 31 de diciembre allí solo, sin mi familia, obviamente. Y entonces era difícil dormir. Y boca abajo todo el tiempo. Trataba de no pensar en muchas cosas, trataba de que llegara el siguiente día, ¿me entiendes? Yo prácticamente, obviamente, pensaba en mi familia, en todos, mis amigos, compañeros de trabajo, simplemente que sea lo que Dios quiera. Yo voy a seguir, en esos días yo intentaba porque ni siquiera podía hacer mi aseo personal, o sea, cepillarme, ducharme, porque no lo podía hacer. O sea, si yo lo intentaba, se me trancaba la respiración, ¿me entiendes? Y eso eran 24 horas con oxígeno. Ya el 28, el 27 logré cepillarme. Y de verdad que no como hubiese querido, pero logré y dije, bueno, voy a la ducha también. Y pude. O sea, con dificultad, pero quise hacer un esfuerzo y meterme a la ducha y lograr ducharme. Yo recuerdo que el 29 la doctora me dijo, Jesús, el 31 te vas a casa, si Dios quiere. Yo le dije, ojalá, si Dios quiere. Sí. Ya en la tarde, la doctora, las enfermeras, todos allí, la foto. Creo que ellos hacen eso cada vez que un paciente, y dándole gracias más que todo primeramente a Dios por su bondad, porque Él es el que lo puede todo, y dándole gracias a toda esa gente, compañeros de trabajo, amigos, familia, mi esposa, mi hijo, que estuvieron en todo momento allí conmigo. Eso es bastante, ayuda bastante. Hay que tener sobre todo fe y esperanza. Dios es el Padre de todo y Él es el que decide. Uno tiene que tener siempre la fe de que todo, aun cuando te digan que estás muy mal, o te digan, no sé, mira, hay que esperar, hay que tener fe. Y uno mismo decirse, bueno, para adelante. Buenos días, mi nombre es Jenny Bermúdez, tengo 38 años de edad. El 30 de abril detectaron que toda la familia tenía COVID. Mi suegra había presentado síntomas de fiebre, quebrantos, malestares y no se le había hecho la prueba porque todos pensaban que era una simple gripe. Pasado casi ya una semana, el viernes, deciden ir a hacerle los exámenes de rayos X, le mandaron a hacer bastantes estudios completos, donde dentro de eso estaba la prueba de COVID y salió positiva. Inmediatamente se pusieron en contacto con un médico y una doctora, y la doctora indicó tratamiento para toda la familia, incluyendo que teníamos, de los bebés, de los niños, solamente padeció COVID el bebé de 9 meses, que se vio bastante complicadito. Gracias a Dios el pediatra entró en
en acción y le medicó rápidamente. De ese diagnóstico de la doctora, le dijo a Leo, mi esposo, mira, tu esposa que no se haga el examen porque lo más probable es que ella también está positiva. Y resulta que el día siguiente, después de ese control, empecé yo como una carraspera, me empecé como con una tosecita como seca y un poquito de malestar. Empezó a molestarme los riñones, porque el malestar era muy fuerte aquí atrás y empecé a sentir problemas allí, pues, el énfasis allí bastante crónico. Empezó de menos a más, como a complicarse, y pensé que el COVID me iba a dar por los riñones, y resultó que no. Los riñones estaban en perfecto estado. Todos iniciamos tratamientos vía oral, incluyendo a la mamá de Leo. La mamá de Leo, mi esposo, ella sí se fue complicando y no veíamos mejoría. A ella la vieron como 3 médicos. Entonces el próximo médico que la vio mandó tratamiento un poco más agresivo, vía intravenosa. La trataron, ya necesitaba oxígeno. Ninguno de los médicos vio la placa de ella, y los pulmones de ella estaban muy deteriorados, pero muy deteriorados. Y nadie hizo énfasis en revisar sus rayos X de los pulmones, pues. Entonces ella se fue complicando, tuvo muchos días de oxígeno. Llegaron a colocarle hasta 2 bombonas de oxígeno al mismo tiempo con un concentrador para poderla mantener en una saturación alta. Ella se fue complicando y en menos de una semana se murió. El día que nos entregan el cuerpo de la mamá de Leo, mi suegra, el día que nos entregan el cuerpo, ese mismo día, en la noche, empecé a temblar yo de fiebre, con mucha fiebre. Y Leo, mi esposo, también. Estábamos prendidos los dos en fiebre, y el día siguiente cae mi suegro, que tiene 74 años. Me hice unos exámenes de sangre para ver el tema de las infecciones, y yo tengo un hermano que es médico. Inmediatamente se lo mando a Edwin y él me dice, mira Jenny, los valores de glóbulos blancos están muy altos. Hay que atacar esa infección rápido porque esta es complicada. Y me mandan el mismo tratamiento que me mandan a mí, se lo mandan a Leo. Leo resultó con neumonía también, pero Leo no necesitó oxígeno. Mi esposo, mi suegro y yo, los 3 teníamos neumonía y los 3 estábamos bajo el mismo tratamiento. El único que no necesitó oxígeno fue Leo. Y mi suegro y yo sí estuvimos, él tuvo con su concentrador y yo tuve con bombonas de oxígeno, porque yo estaba como un poco más complicada. Y yo me fui complicando al punto de que en vez de avanzar, incluso con tratamiento antibiótico intravenoso, seguía presentando fiebre, mucha fiebre. Y al punto de que, bueno, tuvimos que consultar otro médico, donde mandó otro tratamiento por 10 días más, y resulta que tampoco me hizo nada, la saturación no mejoraba. Dentro de todo, yo tenía un desespero, era por quitarme el oxígeno, porque ya me quemaba las fosas nasales. Entonces yo investigaba en YouTube, en Google, por todos lados investigaba, porque quería saber en qué momento se quitaba el oxígeno, pero nadie te lo dice. Solamente yo lo deduje cuando ya me quité el oxígeno, es que cuando ya atacan la infección. Cuando atacan la infección, que ya sales de ese cuadro crítico, es que tú empiezas a retirar poco a poco el oxígeno, y poco a poco. Yo duré exactamente 2 meses con oxígeno. 2 meses con oxígeno y vías, con tratamiento. Luego de todo esto,
Yo, por ejemplo, en un momento de desesperación ya me lo quitaba un momentico para correr a hacer al baño pipí y regresaba, eso no era ni 2 minutos, y cuando regresaba ya la saturación había caído a 64, era una cosa impresionante. Mi esposo, cuando ya me ve en ese estado, vista de que ya su mamá se había muerto, lo veo llorando desesperado en el cuarto, y entonces, y también con su papá también en esas condiciones, él dice, mira, vamos a tener que ir a donde una neumonólogo, que es la que yo creo que va a poder dar como un tratamiento para que tú salgas de esto. Porque de verdad, todos los médicos que te han visto, nadie ha podido sacarte. Porque, ¿qué pasa? El tratamiento que manda mi hermano funcionó para Leonardo y funcionó para mi suegro. Leo inmediatamente se recuperó, no necesitó oxígeno, y mi suegro sí le costó como 1 o 2 semanas recuperarse, pero él no dependía netamente todo el santo día del oxígeno. Yo no podía ni siquiera quitármelo. Él podía quitárselo, comer, hacer sus necesidades o ir al baño, hacer cualquier cosa, y volví y colocaba el oxígeno. Yo no podía ni siquiera hacer eso, la saturación bajaba muchísimo. Yo lo mejor que pude haber visto en saturación eran 70. Y cuando llego donde la neumonólogo, cuando a mí me sacaban a hacerme un estudio, exámenes de sangre, bueno, los exámenes de sangre me sacaban la sangre directamente los enfermeros en casa y se llevaban a los laboratorios, pero para hacer, por ejemplo, el TAC, sí se tuvo que ir, y bueno, me tenían que trasladar con el oxígeno en el carro, un peligro, pero no se podía hacer otra cosa. Mi esposo el día siguiente me lleva para la clínica a que me hospitalicen, o por lo menos para escuchar la opinión de otro médico. A ver, que ya mi hermano me había dicho que estar en unos cuidados intensivos era bastante fuerte porque te aíslan, la atención no es la misma, de repente empiezas a deprimirte, entonces baja el sistema inmunológico y el desastre, y no era lo que se quería. Yo, por lo menos, estar hospitalizada en mi casa, tuve la fortuna de tener televisión, internet, la familia, la niña que me hacía reír, mi esposo, todos haciendo, organizando las comidas para toda la familia, porque toda la familia estaba con COVID, organizando el mercado, las cosas, las compras, las farmacias. Entonces allí entre todos nos organizamos en casa. Una de las cosas que hice muchísimo fue ver Emilio Lovera, George Harry, o sea, ver todos los cómicos para animarme un poco, ¿no? Y no caer en ese hueco donde la gente que cae muchas veces no puede depender. También por el tema de la gravedad de lo que yo tenía, ¿no? Porque yo veía que todo el mundo salía y yo seguía ahí pegada, y cada vez me complicaba más. O sea, era una cosa de que pasamos esto, entonces hubo un día que me reventaron unos dolores que yo gritaba del desespero porque no encontraba explicación de por qué las rodillas y los tobillos se me pusieron como elefantes, se me hincharon demasiado, y yo decía, pero siento como si las articulaciones se me fueran a explotar. Llamamos al traumatólogo y el traumatólogo me dijo, mira, lamentablemente la cantidad de medicación que te han puesto es mucha y ellas se acumulan en las articulaciones, y eso es lo que está sucediendo, y si le pusieron esteroides, ahí tienes el resultado. Entonces me indicaron mis medicamentos para eso, terapia frío-calor, con eso fui bandeando un poco el tema de los dolores. Al principio de cuando empezó toda la complicación, yo sentía que no me podía sentar, me daba un dolor muy fuerte aquí en la boca del estómago o cerca, y no entendía el por qué no podía estar sentada. Yo tenía que estar acostada, y de hecho me tenían que poner el pato porque no podía ni siquiera estar sentada, ni siquiera ir al baño, o sea, era una cosa complicada. Luego me doy cuenta, cuando ya estoy saliendo de todo el COVID, que casi que empecé a mejorar la saturación. Cuando empiezo a mejorar la saturación, la neumonólogo se da cuenta que hay un derrame en el pericardio, una pericarditis. En la clínica popular, que me ve el médico, y yo le cuento toda la historia y toda la cuestión y lo que vivimos con la neumonólogo, él dice, no, pero es que hay que hospitalizarte, hay que meterte en cuidados intensivos y entubarte. Y de una vez le dice, mira, hay que llamar al director para darle ingreso a ella.
Entonces yo me quedé así como, yo me desesperé, yo dije, Dios mío, o sea, no quiero. Y entonces Leo me decía, si toca, toca, Jenny, porque es que ya tú no te has podido recuperar con absolutamente nada, entonces ya no tenemos otra cosa que hacer. Entonces, cuando yo creo que algo celestial me tocó, porque justo cuando él le dice, quítale el oxígeno, yo me asusté muchísimo, yo dije, Dios mío, aquí la saturación me va a dejar. Y milagrosamente la saturación se manejó de 88 a 92 y yo no lo podía ni creer. Yo decía, Dios mío, no puede ser. Wow. La fe. Apegarse a las cosas positivas, una mentalidad positiva, el tema de ver los cómicos, ayudarse uno con la mente a salir de ese trance. Wow, no tienes idea la cantidad de bendiciones que le di al oxígeno, aunque no lo quería, lo bendecía todos los días porque me estaba dando vida. Y el médico, después que me dan de alta, me dice, Jenny, te salvaste de milagro, eres un milagro. Esto no es juego. Esto no es juego. Y cuando te ves tan vulnerable, te sientes que eres tan pequeño y que no eres nada en este mundo. O sea, eres algo tan pequeñito que dices, Dios mío, o sea, en cualquier abrir y cerrar se te puede ir la vida. Las secuelas son horribles, la caída del pelo, o sea, me peino y son bolas de pelo horrible que yo digo, Dios mío, ¿qué es esto? La saturación no está del todo bien, o sea, de repente camino y llego allá, nunca he tenido, siempre cargo el oxímetro, entonces cuando me doy cuenta, la saturación baja. Al principio me daba cuenta que no podía ni hablar, porque me cansaba y luego me doy cuenta que era no solo la saturación, sino el derrame en el pericardio, la pericarditis que tenía, que también me estaba complicando ese tema. Bueno, la meditación, hice meditaciones que no tienes idea, hacía 3 meditaciones al menos al día, me daba como tranquilidad, me centraba y me ayudaba a visualizarme fuera de allí. No sé si me ayudó la edad, algo celestial, como digo yo, que pudo haber tocado. Hay un cuento bastante, tenemos por aquí una persona que es bastante católica y reza mucho. Y él, bromeando, mi esposo le dice, mira, te la regalo. Y él le dice, no la quiso San Pedro, la voy a querer. Mi nombre es Víctor Manuel Falcón Guzmán, tengo 71 años y soy comerciante. Estoy graduado en administración. Me contagié de COVID, presumo que a finales de febrero me empezó un dolor de estómago, pero simple y llanamente un dolor de estómago, no tenía más nada. Ese venía, iba y venía el dolor de estómago. Ese dolor me duró 10 días. A los 10 días empecé a tener los síntomas de una gripe, de un resfriado común. Y bueno, empecé a tomar las medicinas normales, limonada, aspirina. El día 17 de marzo ya, yo hablé con una amiga mía por teléfono y le dije que me viniera a buscar porque me estaba muriendo. Eso fue lo que yo le dije. En su casa ella llamó a un médico, me hizo el PCR, el cual yo salí negativo. Pero me tomó utilizó este aparatico que yo cargo ahora, de ahora en adelante, que es un oxímetro. Y él le dijo en un tono de voz muy bajo a mi amiga, le dije, él tiene el PCR negativo, pero tiene 49% de saturación. Se está muriendo. En lo que yo hice, se está muriendo, inmediatamente empecé a tener problemas de respiración. Y realmente yo le dije a ella, coge mi teléfono y llama a mi primo que es médico, que trabaja en la clínica Santa Sofía. Ella lo llamó y él le dijo, véngase inmediatamente para acá, que lo espero en emergencia. Vino una muchacha, una enfermera, y me puso una mascarilla, y fue la que verdaderamente me sentí bien.
ya empecé a respirar mejor. Era una mascarilla de alta presión de oxígeno. Tengo entendido 65 litros por segundo. Después llegó una persona que realmente hasta ahora no he logrado identificar si era la doctora Padrón o era otra persona que no sé qué es. Esa persona tenía una máscara, una mascarilla de plástico, pero tenía una particularidad, tenía luz. Y yo eso no se lo he visto a nadie. Y la persona me dijo, quédese tranquilo que lo vamos a sacar de aquí. Eso fue lo que me dijo. Ahí estuve casi unas 24 horas y hasta que más o menos, de ahí me llevaron y me hicieron un TAC pulmonar, un TAC de tórax. Ahora yo vengo a saber que tenía comprometido el 95% de mis pulmones. En terapia intensiva no tenía noción del tiempo, perdí la noción del tiempo. Dormía y me despertaba, pero cuando me despertaba lo que veía era enfermeras, no veía más nada, no las podía identificar a ninguna porque todas estaban completamente con doble mascarilla. Yo dormía, pero no era un sueño como el que puede tener uno normalmente. Era un sueño extremadamente raro. Era un sueño que no soñaba y que yo pienso que si yo me hubiera muerto, pues eso hubiera sido una forma de morirme, porque yo me dormía, pero no, yo me despertaba, pero no pasaba nada. Cuando me llevaron a hacer el TAC pulmonar, yo vi a mi primo, que es el médico, y le dije, por favor, no me entuben. Eso fue lo que yo le dije a él. Y por supuesto, mi primo fue todos los días a terapia intensiva y decía que no me entubaran. Que si yo me iba a morir así. Yo cada vez que me despertaba, le hablaba a José Gregorio Hernández. Vale, no me dejes aquí. Yo no me quiero morir. Y rezaba el ángel de la guarda. Eso es lo que yo hacía. Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Eso es lo que yo rezaba. Yo estoy muy claro en que a mí me salvaron las doctoras. La doctora Arlet Mendoza y la doctora Laire Padrón. Pero yo también pienso que hubo una pequeña intervención de por allá arriba. Sí, he quedado extremadamente débil. Yo no trato de reunirme con gente, yo me lavo las manos no sé cuántas veces al día, no quiero hablar con personas desconocidas, me canso muchísimo, todavía duermo con oxígeno. Ya yo salí de la clínica el 30 de abril. En la clínica estuve 6 a 7 semanas. Es ahora que estoy entrando, cogiendo nivel. Con todo y eso quedo agotado. Por ejemplo, anoche se fue la electricidad aquí en la zona y yo tuve que subir por la escalera. Bueno, la verdad que es la primera vez que subí por la escalera y lo tuve que hacer en 2 tantos, son 4 pisos. Me tuve que acostar, después que yo logré subir la escalera, me acosté porque no tenía fuerza, realmente no tenía fuerza para nada. Y no podía ponerme el oxígeno, que el oxígeno es algo que me ayuda, sino hasta las 11 de la noche que llegó la electricidad y entonces inmediatamente prendí mi aparato. Hay una cosa que ha cambiado en mí, trato de hacer todo bien despacio y realmente no estoy apurado por nada. Ahora pienso distinto. Bueno, me importa, ya las cosas no me interesan, no me importa como antes. Antes, si estaba enfermo, yo me iba a mi trabajo enfermo. Ahora no. Yo calculo que perdí 20 kilos de peso. Perdí casi toda la masa muscular. Estoy en un proceso de ejercicios físicos y respiratorios. No tengo buen equilibrio. Esa es una de las cosas que me caga. Por eso ando con un bastón y no tengo equilibrio. O sea, y me da miedo caerme, pues. O sea, no estoy para caerme y fracturarme una pierna o un brazo, ¿no? Todo lo que yo haga tiene que ser lento. Por ejemplo, yo me voy a preparar una pizza. Entonces yo preparo la pizza y después que yo la preparo y la meto, me tengo que sentar a descansar.
porque ese esfuerzo de abrir la nevera, sacar el queso, ponerle el jamón, eso ya me cansa. Una vez que yo coma, lavo los platos. Solamente lavar los platos, me canso. Tengo que descansar después de lavar los platos. Igualito es en la mañana cuando me levanto. O me baño primero y después me afeito, o me afeito primero y después me baño. Había unos días que yo me sentía fenómeno, estaba de lo mejor. Pero al día siguiente que yo decía, bueno, hoy estoy muy bien, mañana voy a estar mejor, y no es así. Unos días estás bien y unos días estás mal. O sea, realmente no hay una recuperación, es permanente, pero es como que haces dos pasos hacia adelante, un paso hacia atrás. Es así que vas. Y eso es lo que yo he sentido. Bueno, se me puso el pelo blanquito definitivamente. Se me olvida, por ejemplo, el nombre de amigos, de personas amigas mías. Se me olvida que tengo que hacer algo. Entonces tengo que pararme. Yo tengo que hacer algo hasta que no me pongo a pensar qué es lo que yo iba a hacer. Un fenómeno que me ocurrió es que yo tomaba unas pastillas para la tensión todos los días desde el año 2000. Ahora mi tensión está perfecta. Fíjate tú, el oxímetro está marcando mi grado de saturación de oxígeno. Tengo 89% oxígeno. A mí realmente lo que me interesa es el segundo número que ves aquí, que son los latidos del corazón. Y está en mi promedio. Tengo 62, 63. Bueno, si yo soy viudo y estaba solo aquí y mi hija vino y me cuidó. Aquí tengo mis amigos y tengo familiares todavía que los veo. Bueno, yo le diría que cualquier síntoma que tuviera, de un pequeño resfriado, una tontería, que piense que todo es COVID y que tiene que salir corriendo a un médico. Porque yo no sabía que el COVID también tiene problemas gastrointestinales, que es lo que yo tuve. Pero yo pensé que eso no era COVID, porque yo veía en mi teléfono y te duele el cuerpo, te arden los ojos, te lagrimea, tienes una serie de síntomas comunes de una gripe o de un resfriado. Y eso era lo que yo pensaba que tenía. Pero inicialmente nunca me imaginé que yo tenía COVID. Y entonces, para que a mí me atendiera un médico, yo pasé 17 días. O sea, yo realmente estoy vivo porque, bueno, no me tenía.